Advertencia. El contenido de este capítulo, así como de los próximos, incluirá escenas sangrientas y descripciones explícitas de ciertos actos que podrían ser perturbadores para algunos espectadores. Si crees que este tipo de contenido no es adecuado para ti, te recomendamos salir del video en este momento. Y sí, en caso de que decidas quedarte, toma asiento, agarra algo para comer y disfruta del video. Gracias por tu apoyo, y recuerda, estás aquí porque quieres disfrutar esta experiencia al máximo. Antes de comenzar, aquí están las partes anteriores del fanfic. El parque era un refugio del caos, la brisa fresca acariciaba el rostro de Izuku, y el canto de los pájaros llenaba el ambiente. Todo parecía tan tranquilo, tan irreal, que Izuku dudaba si lo estaba viviendo o soñando. Frente a él, Uraraka sonreía, sentada en un banco junto a la fuente. Deku-kun. Ven, siéntate. Hace tiempo que no hablamos así, dijo ella, con su tono cálido de siempre. Midoriya se acercó, cauteloso, tomando asiento a su lado, pero conforme la escuchaba hablar sobre cosas triviales, su tensión comenzó a desvanecerse. Es agradable estar aquí, pensó. Después de todo lo que hemos pasado. Sin embargo, la tranquilidad se desmoronaba lentamente. La luz del parque se tornó más oscura, como si el sol fuera cubierto por nubes invisibles. El agua de la fuente dejó de moverse, su superficie transformándose en un espejo oscuro. Midoriya parpadeó, desconcertado por el cambio repentino en el lugar. Por cierto, Uraraka, ¿has sabido algo de Tsuyu? La sonrisa de Uraraka permaneció, aunque algo en ella se sentía fuera de lugar. Oh, Tsuyu está bien. Muy bien, de hecho. No tienes nada de qué preocuparte. La respuesta, aunque aparentemente tranquilizadora, no calmó a Midoriya. Había algo en su tono que no cuadraba, algo que hacía que los pelos de su nuca se erizaran. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué pasó exactamente? Uraraka giró la cabeza hacia la fuente, evitando ver a la cara a Midoriya. Es que, me pasó algo muy genial ese día. Algo que nunca había sentido antes. Midoriya frunció el ceño. ¿Algo genial? ¿A qué te refieres? Ella soltó una pequeña risa, casi nerviosa, pero nunca dejó de mirar el agua estancada frente a ellos. ¿No te gustaría que te pasara lo mismo, Deku? Es increíble. Te hace más fuerte. Te hace libre. Midoriya se inclinó hacia ella, inquieto. Uraraka, no entiendo. ¿Qué me estás tratando de decir? Finalmente, ella giró la cabeza hacia él. Pero cuando sus ojos se encontraron, Midoriya retrocedió instintivamente, sentía que el aire abandonaba sus pulmones. La cara de Uraraka ya no era la misma. Una cruz compuesta de llagas y carne podrida marcaba su rostro, de las heridas saldría lo que parecía ser pus que goteaba lentamente. Sus ojos, antes brillantes, ahora eran opacos, carentes de vida, como los de esas personas que él y Mirio habían visto al comienzo de la infección. Midoriya se tambalearía hacia atrás, su corazón latiendo con fuerza. Uraraka. ¿Qué te pasó? ¿Qué es esto? Ella se levantó del banco lentamente, con una sonrisa torcida que parecía extenderse más allá de lo natural. Lo entenderás pronto, Izuku. Lo que viene después, te va a encantar. Antes de que Midoriya pudiera reaccionar, Uraraka se abalanzó sobre él, sus manos rodeando su cuello con una fuerza aterradora. Midoriya cayó al suelo, golpeando su espalda contra la tierra seca. Uraraka. Déjame ir. Jadeó, tratando de zafarse de su agarre. Pero ella no lo soltó. Su rostro estaba cerca del suyo, tan cerca que podía sentir el hedor nauseabundo de sus heridas. Es maravilloso, Izuku, murmuró mientras lo ahorcaba con más fuerza. Pronto lo sentirás también. Pronto entenderás. Midoriya luchó, pero sus fuerzas no eran suficientes. La presión en su cuello aumentaba con cada segundo, y su visión comenzaba a oscurecerse. Podía escuchar su propia respiración entrecortada, mezclada con la risa retorcida de Uraraka. Lo que viene después, te encantará. Mientras Midoriya perdía la conciencia. El mundo a su alrededor se desvanecía, consumido por la oscuridad.
No, Uraraka. El aire volvía a Midoriya como una bocanada amarga. Se despertó sobresaltado, su cuerpo empapado en sudor frío y su respiración errática. La oscuridad de la habitación apenas era rota por la tenue luz roja del generador de emergencia en la esquina. Se llevó las manos al cuello, como si todavía pudiera sentir las marcas de los dedos de Uraraka. Un sueño. Solo fue un sueño. Se dijo, tratando de calmar su corazón. Pero el eco de la risa distorsionada de Uraraka seguía sonando en su cabeza. Midoriya se sentó en el borde de la cama improvisada, observando la habitación en penumbras. Bubble Girl dormía en una esquina, su respiración suave siendo el único sonido constante. Por un momento, Midoriya pensó en despertarla, en contarle lo que había soñado, pero ¿qué sentido tenía? No podían permitirse más distracciones. En cambio, su mente vagó hacia Uraraka. Una parte de él deseaba saber que estaba bien, que seguía siendo ella misma, donde quiera que estuviera. No podía sacudirse la sensación de que su sueño era algo más que una simple pesadilla. Espero que estés bien, Uraraka. Pensó, mientras una opresión creciente le encogía el pecho. El reloj marcaba las 4:17 am. El edificio de la agencia estaba en un silencio inquietante, pero en el exterior, los gritos distantes se oían, como si nunca se detuvieran. Midoriya se puso de pie. El sueño aún seguía latiendo en su mente. La sonrisa torcida de Uraraka, las marcas en forma de cruz, las palabras susurradas con tanta convicción. Lo que viene después te encantará. ¿Qué significará todo eso? Murmuró en voz baja mientras se llevaba su mano a su frente. En eso, un golpeteo suave lo sacó de sus pensamientos. Venía desde la oficina de Sir Night-Eye. Midoriya avanzó con cautela, deteniéndose justo antes de la puerta entreabierta. Dentro, Mirio estaba de pie junto al escritorio, con los brazos cruzados y la mirada fija en Sir Night-Eye, que parecía más demacrado de lo que Midoriya recordaba. No podemos seguir esperando, Sir, decía Mirio, su voz firme pero contenida. Las cosas están empeorando. Si nos quedamos aquí sin actuar, no seremos diferentes a esos monstruos. Sir Night-Eye levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de melancolía y seriedad. ¿Y qué sugieres, Mirio? ¿Salir a enfrentarlos sin un plan? ¿Sin saber siquiera qué estamos enfrentando? Mirio golpeó el escritorio con el puño, un gesto poco característico de él. No podemos simplemente quedarnos aquí mientras más personas mueren allá afuera. Midoriya sintió que su estómago se revolvía al escuchar esas palabras. Dio un paso hacia adelante, empujando la puerta con cuidado. Mirio. Sir Night-Eye. Ambos se giraron hacia él, sorprendidos por su presencia. Yo también quiero ayudar, dijo Midoriya, con la voz temblorosa pero decidida. Sé que es peligroso. Sé que no estamos preparados. Pero si no hacemos algo ahora, muchas personas perderán la vida. Night-Eye se frotó los ojos con cansancio, dejando escapar un suspiro pesado. No tienes idea de lo que estás diciendo, Midoriya. Lo que he visto. Los infectados no son simplemente personas alteradas. Hay algo más detrás de esto. Algo que no podemos detener sin sacrificarlo todo. Salir allá afuera sería en vano, tendríamos el mismo destino que todo Japón ahí afuera. El silencio llenó la habitación por un momento. Finalmente, Sir Night-Eye se puso de pie y observó a Midoriya. Midoriya, más que nadie, tú debes estar a salvo, y sabes exactamente el porqué. La confusión de Mirio era palpable. Sus ojos se entrecerraron mientras daba un paso adelante, sin entender completamente las palabras de Sir Night-Eye. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué Midoriya en especial? Sir Night-Eye cruzó los brazos, su postura rígida y su expresión inmutable, pero su mirada nunca se apartó de Midoriya. Había algo en sus ojos, una verdad oculta que solo él y Midoriya parecían entender. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Midoriya tragó saliva, sintiendo una ola de nervios recorrerle el cuerpo. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero no esperaba que fuera bajo estas circunstancias. Su mente parecía nublarse por un segundo, la ansiedad apoderándose de él mientras intentaba procesar la gravedad de lo que estaba a punto de compartir. Con un profundo suspiro, alzó la mirada, sus ojos verdes fijos en Mirio. Mirio, antes de explicarte, necesito que recuerdes algo. Cuando hablamos hace un tiempo, me preguntaste cómo era posible que mi propio don me hiciera daño. Mirio frunció el ceño, recordando aquella conversación. Sí lo recuerdo.
Nunca entendí bien por qué sucedía eso. Dijo Mirio mirando a Midoriya con curiosidad. ¿Qué tienes que decirme, Midoriya? Midoriya tomó aire, sintiendo cómo las palabras se le atoraban en la garganta. La verdad no era algo fácil de revelar. Pero no podía seguir mintiéndole a la gente acerca de su poder. Mirio tenía derecho a saberlo. Mi don, mi poder, no es realmente mío. Es prestado. ¿Prestado? ¿De qué estás hablando? Mi don me fue obsequiado por All Might. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Mirio parpadeó, incrédulo, y su rostro se tornó en una expresión de sorpresa absoluta. ¿De All Might? ¿Estás diciendo que él te dio su don? ¿Eso es siquiera posible? Night Eye observaba desde la distancia, veía claramente la carga de la revelación en los ojos de Midoriya. Sabía que revelar el secreto del One for All no era fácil de confesar. Midoriya asintió, sus manos apretándose en puños, como si esa misma confesión le causara un dolor interno. El don de All Might, One for All, es un poder que se pasa de una persona a otra. Es por eso que mi cuerpo ha sufrido tanto. No nací con este poder, y cada vez que lo uso, me esfuerzo más allá de mis límites. Cada vez que utilizaba el poder de All Might, salía lastimado porque aún no encontraba la forma de controlarlo, hasta hace poco que hice mis pasantías con Gran Torino y él me enseñó a controlarlo. Mirio no podía procesar completamente lo que acababa de escuchar. Estaba en shock, sin saber si podía creerlo o no. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Night Eye habló, su tono aún más grave, como si lo que estaba a punto de decir fuera la conclusión inevitable. Midoriya, lo que debes entender es que el One for All no puede seguir en ti. Y como originalmente tenía planeado All Might, tendrás que pasárselo a Mirio. Midoriya miró a Night Eye con incredulidad, mientras una punzada de dolor atravesaba su pecho. La idea de entregar su poder, el legado de All Might y los anteriores portadores del One for All, era más de lo que podía soportar en ese momento. Pero en los ojos de Night Eye no había duda. Él lo sabía, y parecía convencido de que esa era la única salida. ¿Pasárselo a Mirio?, murmuró Midoriya, casi incapaz de creer lo que estaba escuchando. Mirio, que hasta ese momento había estado en un estado de shock total, finalmente reaccionó dando un paso hacia atrás. ¡No! Exclamó Mirio, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No puedo aceptar eso. Midoriya lo miró confundido, sin comprender por qué Mirio rechazaba la propuesta de Night Eye. Sin embargo, Mirio lo miraba con una expresión seria, casi desafiante. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo podría aceptar algo tan grande? Eso fue un poder dado a ti, Midoriya. No a mí. Es tuyo. No tengo derecho a arrebatártelo. All Might te eligió a ti. Tú has estado luchando con ese poder, no yo. No puedo simplemente tomarlo. Midoriya se sorprendió por la firmeza de la negativa de Mirio. Un nudo se formó en su garganta al escuchar esas palabras, mientras que la idea de tener que entregarle el poder a otra persona lo hacía sentirse como si estuviera fallando. Night Eye, sin embargo, no cedió. Su mirada era dura, llena de pragmatismo. Mirio, tienes que entender que esto no se trata de lo que te pertenece o no. Se trata de lo que se necesita hacer para salvar a todos. Si seguimos adelante con One for All en las manos de Midoriya, él no podrá soportarlo mucho más. Él aún no es capaz de controlar ese poder a su 100%. En cambio tú lograste controlar tu quirk de intangibilidad. Tu cuerpo se adaptará más rápido al One for All que Midoriya. La única forma de detener esto es con la combinación del One for All y tu quirk de intangibilidad. Midoriya cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras sobre sus hombros. Mirio, sin embargo, no parecía dispuesto a ceder. No puedo, Sir, respondió Mirio. No puedo tomar el poder de Midoriya. Lo que All Might te dio, Midoriya, es algo que solo tú debes llevar. No voy a arrebatarte eso. Ni ahora, ni nunca. Midoriya, alcanzado por las palabras de Mirio, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que lo que Mirio decía tenía sentido, pero la situación seguía siendo desesperada. Night Eye suspiró, frustrado por la resistencia de ambos, pero sabía que no podía forzarlos a hacer algo que no estaban dispuestos a hacer. En eso, un ruido lejano, profundo y resonante comenzó a filtrarse por la sala. Parecían ser varios estruendos de estructuras masivas colapsando. Midoriya se puso tenso, volteando a ver a Mirio y Sir Night Eye, quienes también se habían puesto tensos ante el sonido de tal destrucción.
Antes de que pudieran reaccionar o hacer alguna otra cosa, otro golpe resonó aún más cercano, seguido de un chillido metálico y el crujir del concreto siendo pulverizado. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Mirio, su tono lleno de alerta mientras giraba hacia la puerta. Sir Night-Eye entrecerró los ojos, su rostro frío como el hielo. Ese ruido, parece como si viniera de afuera. Sin previo aviso, un último estruendo sacudió el edificio por completo. Esta vez, mucho más cerca. El suelo bajo sus pies vibró con fuerza, y el polvo comenzó a caer del techo, cayendo finamente sobre ellos. A lo lejos se escucharon los gritos de los cruzados mezclados entre una risa burlona y maniática. Algo está sucediendo allá afuera, murmuró Midoriya, sus ojos estaban abiertos de par en par mientras un escalofrío le recorría toda la espalda. Sea lo que sea, es obra de alguien, dijo Sir Night-Eye tratando de mantener su tono típico de siempre, pero esta vez no podría ocultar la urgencia en su voz. Entonces, el suelo bajo sus pies comenzó a crujir nuevamente, y el polvo de igual manera comenzó a desprenderse del techo. A lo lejos, los gritos de los cruzados se intensificaban, seguidos de ruidos de concreto siendo golpeado. «Vengan aquí, rápido», ordenó Sir Night-Eye, extendiendo su mano hacia Midoriya y Mirio. Midoriya lo miró, confuso, pero no dudó en acercarse. Night-Eye intentó tocarlo, su intención era clara, usar su don para buscar una salida, una forma de prevenir lo peor. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, un estruendo devastador los interrumpió. El edificio comenzó a colapsar, paredes y techos cediendo ante la fuerza de los golpes. Midoriya, Mirio. Muévanse. Gritó Sir Night-Eye, pero el polvo ya comenzaba a inundar el lugar, debido a que el edificio se estaba derrumbando junto con el techo, dificultando la visión de los tres. En medio del caos, Midoriya apenas podía pensar, sin embargo, un pensamiento atravesó su cabeza como un rayo: Bubble Girl. Bubble Girl sigue ahí abajo, exclamó, activando el 10% del One for All. Midoriya, espera. Gritó Mirio, pero Midoriya ya había salido corriendo de la habitación, su cuerpo envuelto en sus típicos rayos verdes del One for All mientras corría con todas sus fuerzas. El aspirante a héroe se lanzó hacia las escaleras, esquivando los escombros que caían como lluvia. Al llegar al piso donde estaba Bubble Girl, la vio tratando de cubrirse debajo de un escritorio volcado. Sin dudarlo, Midoriya corrió a auxiliarla. «Aguata, cuidado». Midoriya vio como un gran pedazo de escombro se desprendía del techo, usando sus Iron Souls destruiría dicho escombro con facilidad, explicándole la situación a Bubble Girl y que debían de ir junto a Mirio y Sir Night-Eye. Repentinamente otro escombro aún más grande caería sobre ellos, antes de ser aplastados por aquel escombro. En un movimiento rápido, Midoriya lograría ver el escombro, con sus dos manos evitaría que el pedazo de piedra los aplastara a ambos. No aguantando mucho el peso del gran escombro, voltearía a ver a Bubble Girl. «Bubble, aguanta, escúchame, necesito que salgas de aquí. El edificio es inestable». Pero no puedo dejarte aquí, ¿qué pensarán los demás?», dijo mientras observaba a Midoriya dar todo de sí para evitar ser aplastados. «No te preocupes por mí, mi deber como héroe es proteger a los demás de peligros como este, justo como All Might. No puedo dejarte aquí. Eres solo un niño. Vete de una vez, Awata. Reúnete con ellos y yo te alcanzaré en un segundo», gritó mientras el lugar comenzaba a caerse. Midoriya observó cómo Awata salía del lugar y se reunía con Mirio y Sir Night-Eye. «Ok, aquí vamos, One for All 20%. Gritó, rompiendo el escombro en dos, con un golpe del One for All al 20%, levantando polvo en el proceso. En eso un estruendo aún mayor resonó encima de él, y varios bloques masivos de concreto se soltaron del techo, cayendo directamente hacia él. Midoriya solo pudo verlos mientras observaba toda su vida pasar por sus ojos, recordando a sus amigos, familia, Uraraka y por supuesto, a su madre. El impacto fue brutal, y todo se volvió oscuridad para Izuku Midoriya. La oscuridad era abrumadora. Midoriya abrió los ojos lentamente, sintiendo un peso extraño en su cuerpo. Toda estaba en penumbras, salvo por una leve neblina que parecía envolverlo. Miró hacia abajo y notó que el suelo que se encontraba pisando era áspero y rocoso, como si estuviera hecho de una piedra desgastada por el tiempo. Una sensación de inquietud lo invadiría al darse cuenta que todo su cuerpo, a excepción de sus manos, estaba envuelto en una niebla oscura que parecía aferrarse a su cuerpo, como si tuviera vida propia. Intentó hablar, pero no podía.
La niebla que rodeaba su cuerpo subía hasta cubrirle la boca por completo, impidiendo que de su boca saliera cualquier sonido que escapara de su garganta. Midoriya abría y cerraba la boca repetidas veces tratando de hablar, sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y confusión. Pero era inútil, las palabras se quedaban atrapadas en su interior. Volteaba a ver a diferentes lados con sus ojos de manera frenética mientras intentaba comprender en qué lugar estaba y qué sucedía, entonces fue cuando lo vio. Al alzar la vista lo que vio lo dejó desconcertado. Una figura misteriosa parecía aparecer entre la gran oscuridad de aquel lugar, imponente y sereno. Vestía una camisa de vestir azul algo desarreglada y unos pantalones negros que se movían ligeramente con la brisa del lugar. Su cabello largo, blanco cenizo, caía hasta sus hombros, por casualidad su cabello era totalmente lo opuesto a la oscuridad que envolvía a Midoriya. Sus ojos profundos, se clavaron en los de Midoriya. Y el joven sintió como si una fuerza inmensa lo atravesara, dejándolo sin aliento. El hombre alzó una mano hacia él, sus dedos se extendieron como si quisieran tocar algo más allá de su alcance. Una leve sonrisa de orgullo apareció en su rostro. ¿Así que tú eres el noveno?, dijo, su voz aunque suave pero llena de una autoridad incuestionable. Midoriya quiso responder, pero la niebla alrededor de su boca evitaba que hablara, silenciándolo completamente. Con sus manos trataba de despejar la niebla de su cuerpo, pero no había forma de quitarla. Todo lo que pudo hacer fue mirar al hombre con una mezcla de confusión y curiosidad. La figura inclinó ligeramente su cabeza, como si lo estuviera estudiando con detenimiento. Luego, su expresión se volvió más seria como si supiera que algo estuviera por ocurrir. Dejaremos nuestra charla para después, Izuku Midoriya. Su tono era serio, casi urgente. Debes de despertar, o ellos acabarán contigo. Y si eso ocurre, el mundo estará condenado. Antes de que Midoriya pudiera siquiera moverse, el hombre extendió su mano hacia él y la colocó suavemente sobre su rostro. La palma de su mano era fría, pero extrañamente confortante. Recuerda esto. Pase lo que pase, tienes que sobrevivir. Después de aquellas palabras del extraño, la oscuridad en el lugar comenzó a quebrarse, y de pronto, todo se desvaneció en un destello cegador. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Midoriya mientras abría los ojos, despertando súbitamente debido a los gritos y al bullicio caótico que lo rodeaba. Las risas macabras y desenfrenadas de los cruzados se mezclaban con los gritos desesperados de personas que suplicaban piedad. Un sudor frío cubría su frente mientras su mente trataba de procesar dónde estaba y qué había ocurrido. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba atrapado en una especie de cueva improvisada. Los escombros, al caer y apilarse de manera fortuita, habían creado un pequeño espacio que lo protegía de ser aplastado por completo. Los bloques de concreto, vigas retorcidas y fragmentos de paredes formaban un precario refugio que parecía tambalearse con cada temblor proveniente del exterior. Midoriya se examinó rápidamente. Tenía algunos rasguños y heridas superficiales, pero nada que le impidiera moverse. No sabía cómo había salido ileso de algo que claramente debería haberlo aplastado. Una punzada de duda y alivio cruzó por su mente mientras intentaba encontrar una explicación. Con manos temblorosas, metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. La pantalla estaba rota, con grietas profundas que se extendían por toda la superficie, pero aún podía distinguir algunos detalles. La hora parpadeaba débilmente. 12:48 am. 8 horas. Murmuró para sí mismo, incrédulo. Había estado atrapado allí por 8 horas completas. De repente, un sonido cercano lo sobresaltó, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Entre los escombros, había un pequeño hueco, apenas lo suficientemente grande como para mirar al exterior. Midoriya, con cuidado de no hacer ruido, se acercó lentamente hacia el agujero. Lo que vio al otro lado lo dejó paralizado. El lugar que alguna vez fue un vecindario ahora parecía un campo de masacre. Las calles estaban llenas de cuerpos, algunos aún moviéndose débilmente mientras los cruzados se deleitaban en su sufrimiento. Hombres y mujeres, cubiertos de sangre, reían con una locura en los ojos mientras empuñaban armas improvisadas y atacaban sin piedad. Algunos de ellos, más allá de los asesinatos, llevaban a cabo actos aún más monstruosos con sus víctimas, sin darles la menor oportunidad de defenderse. Midoriya sintió que el estómago se le revolvía, pero apretó los puños y obligó a su cuerpo a mantenerse firme. Entonces, su mirada se detuvo en una escena que lo marcó profundamente. Una figura conocida, retorcida en una postura grotesca y rodeada de varios cruzados.
Era Sir Night-Eye. Su cuerpo estaba expuesto, sus intestinos derramándose, mientras aquellos monstruos reían y abusaban de él sin piedad, su dignidad completamente arrancada. Entre ellos, uno de los cruzados sostenía un machete, sonriendo con una demencia que parecía contagiar al resto. Night-Eye, pese a su estado, era forzado a actos inhumanos mientras las risas resonaban como una burla macabra. Izuku sintió que su corazón se detenía. Una mezcla de horror, asco y una rabia abrasadora lo inundó. Su cuerpo temblaba mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. No, no puede ser, murmuró, con la voz rota y las lágrimas surcando su rostro. Aunque estaba atrapado, su mente ya buscaba una forma de escapar. Sabía que no podía quedarse allí. Midoriya se alejó del agujero y comenzó a examinar los escombros, buscando cualquier señal de salida. Mientras revisaba los alrededores, un sonido lo hizo detenerse en seco. Una voz que reconoció como la de Awata resonaba por el lugar. Su tono, agitado y elevado, parecía casi irreconocible. Entre jadeos y gritos, pudo distinguir palabras que lo dejaron helado. Dame más duro o voy a arrancarte tu pene y me lo pegaré para mostrarte cómo se hace. El corazón de Midoriya latía con fuerza mientras, impulsado por una mezcla de incredulidad y terror, se acercaba al origen de los ruidos. Lo que vio lo llenó de incomodidad y lo dejó paralizado. Awata estaba en el suelo, en una postura degradante. Frente a ella estaba Death Arms, moviéndose con una brutalidad espantosa mientras penetraba continuamente a Awata, haciendo que Izuku quisiera apartar la vista. Las risas de los cruzados resonaban como un coro macabro mientras miraban el espectáculo esperando su turno para poder abusar de Awata. Midoriya sintió que su estómago se revolvía. Su respiración se volvió irregular, y un sudor frío cubrió su frente. Apretó los puños, luchando contra las emociones que lo abrumaban. Horror, asco, impotencia. Apartó la mirada, incapaz de seguir observando. Su mente comenzó a llenarse de preguntas mientras sus ojos buscaban desesperadamente algo más que no fuera esa escena. Intentó encontrar a Mirio entre los escombros o en cualquier parte del lugar. ¿Dónde está?, susurró para sí mismo, sintiendo un nudo en la garganta. La incertidumbre lo carcomía. ¿Habrá caído ante estos monstruos? Espero que no. El caos a su alrededor no cesaba. Las risas, los gritos, los sonidos de violencia y la constante sensación de que el mal se cernía sobre todo el lugar nublaban su mente. Midoriya apenas podía pensar con claridad. Su pecho dolía, no solo por las heridas físicas que llevaba, sino también por el peso del asco y la impotencia. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, cada grito era como una daga en su conciencia, cada risa una bofetada que lo obligaba a enfrentar una realidad de pesadilla. En eso Awata gritó de dolor cuando Death Arms comenzó a golpearla brutalmente. A pesar del castigo, ella lo insultaba entre jadeos, pero su voz estaba cargada de un tono perturbador, pidiendo más. Aquella escena se grababa en la mente de Midoriya, incapaz de ignorar lo que presenciaba. Su corazón se aceleró, y sintió cómo el asco y la desesperación lo inundaban. Tengo que hacer algo, murmuró, con los puños temblando de impotencia y rabia. De repente, su cuerpo comenzó a emanar destellos de luz verde. La energía del One for All recorría sus venas, impulsada por su determinación. One for All 10%. Sin pensarlo dos veces, salió disparado de entre los escombros como un relámpago, dirigiéndose hacia Death Arms. Con un grito, lanzó un puñetazo directo al rostro del héroe cruzado, quien salió volando varios metros, estrellándose contra un montón de escombros. Bubble Girl. Awata. ¿Estás bien?, preguntó Midoriya con urgencia mientras su mirada se posaba en Awata, quien seguía en el suelo, con la espalda arqueada y jadeando de manera irregular. La mujer levantó la vista hacia él, sus ojos brillando de una manera que Midoriya no reconocía. Lentamente, se giró hacia él, y lo que vio hizo que su cuerpo se estremeciera. Había una cruz, compuesta de llagas abiertas, marcada en su rostro. Era exactamente igual a la que había visto en aquella heroína cruzada que él y Mirio enfrentaron días atrás. Awata, tu cara estás, las palabras salían con dificultad de la boca de Midoriya, su mente negándose a aceptar lo que estaba viendo. Awata se levantó rápidamente y comenzó a caminar hacia él, con una sonrisa torcida y los ojos llenos de una locura que no era propia de ella. Al fin regresaste, dijo con un tono burlón y perturbador. Sus palabras estaban cargadas de una mezcla de sarcasmo y deseo retorcido. Por Dios, estaba harta de ese idiota. Pero contigo aquí será mucho más divertido.
Vamos, Izuku, ¿no te gustaría tener sexo conmigo? ¿No sería genial perder tu virginidad conmigo? Izuku retrocedió instintivamente, tratando de mantener la distancia mientras sus ojos buscaban algo de la heroína que una vez conoció. Awata, estás enferma, pero podemos solucionarlo. Tienes que pelear contra esto. Tú puedes vencerlo. Pero Awata solo se acercó más, sus palabras llenas de una oscuridad inquietante que retumbaba en los oídos de Midoriya. Cada paso que daba era una herida más en el corazón del joven héroe. No, no puede ser, murmuró Midoriya, apretando los dientes mientras su mente luchaba por encontrar una forma de salvarla, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía derrumbarse. Retrocedí, buscando algo de espacio, pero tropecé con algo que estaba en el suelo. Bajé la mirada y mi corazón se detuvo por un instante. Era el casco de Mirio, completamente destruido y manchado de sangre fresca. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Awata. ¿Qué significa esto? Le grité, mi voz quebrándose. Mis ojos se movían frenéticamente, buscando alguna señal, alguna respuesta, algo que pudiera explicar lo que estaba viendo. Al alzar la vista y observar mi alrededor, sentí que mi mente colapsaba. Era un espectáculo que nadie debería presenciar. Personas, si es que aún podían llamarse así, se movían como bestias. Algunos gruñían mientras arrancaban trozos de carne de otros con los dientes. Otros golpeaban y destrozaban todo lo que encontraban a su paso. Gritos desgarradores llenaban el aire, mezclándose con risas maníacas y sonidos de huesos crujiendo. Quería apartar la mirada, pero mis ojos se quedaban atrapados en cada rincón de esa pesadilla. Era como si mi cuerpo no pudiera reaccionar. Cada imagen era más perturbadora que la anterior. Sentí que iba a vomitar. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pensé mientras mi mente trataba de analizar la situación, pero cada conclusión a la que llegaba era peor que la anterior. Entonces, un golpe repentino me sacó de mis pensamientos. Algo, o alguien, me golpeó con tanta fuerza que me lanzó varios metros hacia atrás. Me levanté con dificultad, el dolor recorriendo mi cuerpo mientras intentaba entender qué había sucedido. Cuando alcé la vista, ahí estaba ella. Awata, o lo que quedaba de ella, caminaba lentamente hacia mí. Vamos, Midoriya, no te pongas así, dijo, su voz cargada de una dulzura retorcida que me hizo estremecer. Tienes que luchar contra esto, Awata, dije, mi voz temblando mientras retrocedía. Quería ayudarla, pero mi cuerpo estaba paralizado. No tuve tiempo de reaccionar. Sentí un impacto brutal en el pecho, como si un camión me hubiera golpeado. Salí volando por los aires y atravesé una pared, el concreto cediendo bajo el peso de mi cuerpo como si fuera de papel. El dolor recorrió cada fibra de mi cuerpo, cuando caí al suelo dentro del edificio. Mi cabeza daba vueltas, y me costaba respirar. Intenté incorporarme, pero un punzante dolor en las costillas me hizo detenerme. Voy a bañarme en tu sangre y comerme tu corazón, mocoso. Esa voz resonó como un trueno en mis oídos, sacándome del aturdimiento. Levanté la vista hacia el lugar del que provenía, y ahí estaba él. Detarms, o al menos lo que quedaba de él. Su rostro estaba deformado, con esa maldita cruz de llagas que parecía arder en su piel como una marca de locura. Su ropa estaba hecha añicos, sucio y cubierto de sangre, sus ojos eran dos pozos vacíos llenos de furia, sin rastro de humanidad. Caminaba hacia mí, sus pasos pesados resonando como un tambor de guerra. Y detrás de él. ¡Oh, Dios! Había más. Una multitud. Decenas de ellos, tal vez 30, 50. ¿100? No lo sé. Perdí la cuenta al intentar enfocar en todos esos rostros deformados. Algunos gritaban, otros gruñían, y algunos simplemente reían. Sus cuerpos se movían de forma errática, como si no fueran más que marionetas rotas, pero sus ojos. Todos compartían esa misma mirada llena de rabia y hambre. Mi corazón latía con fuerza, y cada latido parecía golpearme más fuerte que el último. Apenas logré ponerme de pie, sujetándome el brazo que sentía como si estuviera al borde de romperse. El dolor en mi cuerpo era casi insoportable, pero no podía darme el lujo de rendirme. No aquí. No ahora. Respiré profundamente, aunque me costaba por el dolor en las costillas. Apreté los puños y bajé la mirada al suelo por un momento. Sabía que el 10% del One for All no sería suficiente. Podía sentirlo en mis músculos, en la energía que irradiaba de mi cuerpo. Esto no era un simple entrenamiento ni una pelea contra un villano común. Era una masacre, un infierno.
Miré a Death Arms, su figura imponente destacando entre el caos, y luego a la multitud de infectados que se lanzaban hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su intención era clara: matarme. Pero no podía dejarme arrastrar por la desesperación. No los puedo matar, pensé mientras los rayos verdes a mi alrededor se intensificaban. Apreté los dientes, y mi corazón se aceleró. Todavía hay esperanza para ellos. Si este virus los ha transformado, tiene que haber una forma de curarlos. No voy a cruzar esa línea. Entonces decidí: no los mataría. Solo los dejaría fuera de combate. Los primeros en llegar hasta mí eran humanos comunes, sin dones evidentes, armados con cuchillos y barras de metal. Sus movimientos eran erráticos, como si sus cuerpos estuvieran controlados por hilos invisibles, pero eso no significaba que fueran menos peligrosos. Son rápidos, pero torpes, analicé, observando cómo uno de ellos levantaba un cuchillo con un arco predecible. Si busco los puntos clave, codos, muñecas, rodillas, un impacto controlado será suficiente para inmovilizarlos sin matarlos. El primero se lanzó hacia mí con un grito desgarrador, el cuchillo apuntando directo a mi pecho. Desvié su ataque con un golpe rápido en el antebrazo, haciendo que el arma cayera al suelo, y lo rematé con un golpe en la nuca, y cayó al suelo, inconsciente. Otro intentó golpearme con una barra de metal. Calculé su movimiento mientras venía hacia mí y lo esquivé hacia la derecha. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, le golpeé en el lado del cuello con un impacto preciso. Cayó como un peso muerto. Cada golpe que daba estaba medido. El 15% del One for All era suficiente para dejarlos inconscientes, pero no para causarles daños irreparables. Sabía que cada decisión debía ser exacta, cada golpe debía contar. Mi cuerpo reaccionaba casi por instinto, como si se tratara de una especie de sensor de peligro. Pero mi mente nunca dejaba de analizar cada movimiento. Los infectados no eran coordinados, pero su número los hacía peligrosos. Uno logró acercarse más de lo que esperaba, intentando apuñalarme por la espalda. Escuché el sonido del aire cortado por la hoja justo a tiempo y giré, golpeándolo en la muñeca para desarmarlo antes de enviarlo al suelo con una patada. Mientras seguía luchando, mi mirada se desvió por un instante hacia Death Arms. Ahí estaba, de pie entre los escombros, observándome como si disfrutara del espectáculo. Sus ojos estaban llenos de locura, y en su rostro deformado por la cruz de llagas se dibujaba una sonrisa grotesca. Pero lo peor era lo que estaba haciendo. Awata, Bubble Girl. Ella estaba en sus brazos, su expresión vacía, su risa desconcertante, y Death Arms la besaba de una manera que me revolvió el estómago. Era grotesco, repulsivo, y todo mi ser se llenó de una ira que luché por controlar. Después de que derrotara a los cruzados sin dones, mis ojos se fijaron en una figura que destacaba entre los escombros. Un héroe, pero con una vibra completamente diferente. Llevaba un traje amarillo y café, y la parte amarilla estaba cubierta por una especie de mallas. En sus muñecas, pude ver unos aparatos que no tenía ni idea de cómo funcionaban, pero claramente servían para potenciar su don. Algo me decía que este tipo no iba a ser fácil de vencer. Antes de que pudiera reaccionar, una onda de vibración me golpeó de lleno. El impacto fue tan fuerte que me lanzó varios metros hacia atrás, causando que mi cuerpo se retorciera por el dolor. Logré mantenerme en pie, pero me dolía todo. ¿Qué demonios era eso? Me quedé unos segundos allí, sintiendo el zumbido residual en mi cuerpo, mientras analizaba la situación. Sus aparatos en las muñecas. Deben ser lo que potencian las ondas. Si quiero ganar, necesito romperlos. No será fácil. Usando el 20% del One for All, me lancé entre los escombros, moviéndome rápidamente y dificultando que el tipo pudiera mantenerme en la mira. Tenía que usar mi agilidad, mantenerme siempre en movimiento para que no pudiera darme un golpe directo. Los temblores provocados por sus ondas de vibración alteraban todo a mi alrededor, pero estaba concentrado. «Maldito puto», gritó el tipo, su voz llena de rabia. «Cuando te mate, me comeré tu cadáver». No pude evitar sentir una oleada de furia por sus palabras. Tenía que detenerlo, y rápido. No tenía tiempo para pensar en venganza, solo en ganar y detener todo esto. Decidí atacar con todo lo que tenía. Usé mi Shot Style para lanzar escombros en su dirección, lo que obligó al héroe a defenderse usando sus ondas de vibración. Ese fue el momento que necesitaba. Vi cómo sus guantes recargaban la energía, lo que me dio la ventana perfecta para atacar.
Rápidamente, me acerqué corriendo a toda velocidad, concentrando mi poder en un golpe directo hacia uno de los dispositivos en sus muñecas. El impacto fue brutal. El aparato de su muñeca derecha se rompió, y la onda de vibración dejó de salir de ese lado. Retrocedió varios pasos por la fuerza del golpe. «Mierda, me voy a coger tus intestinos, maldito maricón», gruñó, ahora claramente más enfadado. Pensé que había ganado algo de tiempo, pero me equivoqué. En un segundo, lanzó una onda de vibración aún más masiva, como si todo a su alrededor temblara con su furia. Sabía que este golpe podría ser fatal si me alcanzaba. Sin pensarlo, salté lo más alto que pude, esquivando la onda por poco. Desde el aire, vi todo con más claridad. Estaba concentrado en su movimiento, buscando su próximo paso. Aproveché mi posición y con todo el impulso que pude reunir, realicé una patada descendente con mi Saint Louis Smash. La patada fue directa al guante que le quedaba, y con un estallido, lo destruyó por completo. El héroe se tambaleó, su cuerpo se inclinó hacia adelante, incapaz de equilibrarse. Con su único guante destruido y sin más recursos para seguir atacando, aquel héroe estaba completamente indefenso. Aproveché la oportunidad al máximo. Me acerqué a él con rapidez, lo sujeté y lo sometí sin darle tiempo para hacer nada más. No podía dejarlo recuperarse. Lo dejé inconsciente en el suelo, asegurándome de que no pudiera usar más trucos. Entonces lo vi. Death Arms me miraba con una expresión grotesca, casi inhumana. Sus ojos estaban llenos de una locura que no podía describir. De repente, empezó a gritar, un sonido gutural y desquiciado, mientras corría hacia mí con una velocidad y fuerza aterradoras. Voy a necesitar más del 20% del One for All, me dije entre dientes, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Muy bien, aquí vamos. Por Dios, espero que mi cuerpo lo soporte. One for All 30%. Pude sentir cómo la energía se concentraba dentro de mí, alcanzando un punto crítico. Era más de lo que había usado antes, y mi cuerpo lo sabía. Dolía, pero también me daba una fuerza que nunca antes había experimentado. Me lancé hacia adelante, corriendo con toda la velocidad que podía reunir, los rayos verdes iluminando mi camino. Frente a mí, Death Arms hacía lo mismo, era un enfrentamiento directo, uno que no podía evitar. Era él o yo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que pensar rápido, analizar cada movimiento, cada debilidad. Si no lo detenía aquí, no habría una segunda oportunidad. Conecté el primer golpe directo en su cara con el 30% del One for All. Sentí el impacto resonar en mi brazo y lo vi retroceder por la fuerza. El sonido de su nariz rompiéndose fue inconfundible, y cuando lo miré, vi el resultado. Su nariz estaba completamente destrozada, con sangre fluyendo en un torrente. Incluso podía distinguir un fragmento de hueso sobresaliendo. Dios, ¿le acabo de romper la nariz? Pensé, el horror invadiendo mi mente por un segundo. No quería hacerlo, no pensé que... Carne. Vociferaba Death Arms como un maníaco, al parecer no le afectó en nada que rompiera su nariz. Intenté mantener la distancia, pero fue inútil. Recibí un par de golpes directos de sus enormes puños, cada uno de ellos como un mazo golpeándome el cuerpo. Me esforcé por esquivar los siguientes, aunque algunos lograron alcanzarme. Incluso trató de morderme en una ocasión, con una ferocidad tan salvaje que por un instante creí que lo lograría. Lo repelí con una patada rápida, pero no fue suficiente para detenerlo. Usaré tu boca para defecar, escoria. Vociferó con una voz distorsionada, su rostro desfigurado por la locura y las llagas de la cruz. Traté de pensar en una solución, cualquier cosa que pudiera detenerlo sin cruzar una línea que no podía permitirme cruzar. No podía matarlo. No podía. No importa cuánto daño me hiciera, no podía permitirme caer en eso. Pero mis golpes no eran suficientes. Sentí el peso de la desesperación caer sobre mí mientras buscaba una forma de acabar con esto. Piensa, Izuku, piensa, me dije mientras esquivaba otro golpe. Había una manera de dejarlo inconsciente, tenía que haberla. ¿Pero cómo? Izuku había sido atacado con un hacha. El corte en su hombro izquierdo ardía como si estuviera en llamas, y la sangre comenzaba a empapar su uniforme destrozado. La sorpresa y el dolor lo hicieron tambalearse, pero rápidamente dirigió su mirada hacia su atacante. Un cruzado, con una mirada llena de furia desquiciada y un gruñido animal, se lanzó sobre él sin dudarlo.
Ambos cayeron al suelo, el cruzado intentando desesperadamente alcanzarlo con dientes y uñas, moviéndose como una bestia rabiosa. Estaban tan cerca que Izuku podía sentir su aliento cálido y nauseabundo. «¡Apártate de mí!», gritó Midoriya con todas sus fuerzas, golpeando al cruzado directamente en la cabeza con un movimiento lleno de desesperación y fuerza. El cuerpo de su atacante quedó inerte, desplomándose a un lado, inconsciente. Antes de que Midoriya pudiera siquiera recuperar el aliento, sintió como una presión abrumadora atrapaba su pierna derecha. Death Arms había aprovechado el momento de vulnerabilidad para sujetarlo. «Te voy a destrozar», rugió Death Arms con una voz grave y cargada de locura. Sin darle tiempo a reaccionar, Death Arms lo alzó con una fuerza brutal y lo lanzó como un proyectil contra un edificio cercano. El impacto destrozó parte de la estructura, levantando una espesa nube de polvo y escombros que cubrieron la escena. Midoriya cayó al suelo entre los restos, tosiendo sangre mientras el dolor irradiaba por todo su cuerpo. Midoriya se levantó lentamente, tambaleándose mientras el dolor y el agotamiento le atravesaban el cuerpo. Había llevado su cuerpo al límite, y cada movimiento se sentía como una tarea imposible. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una solución, un respiro, cualquier cosa. Tal vez si uso el 10% del One for All, pensó, casi rogándole a su cuerpo que respondiera. Podría escapar de aquí, recuperarme, buscar sobrevivientes. Pero antes de que pudiera siquiera terminar ese pensamiento, lo que vio le quitó el aliento. Death Arms caminaba hacia él, pero no estaba solo. A su lado, una multitud de cruzados lo seguía, todos ellos infectados, todos ellos convertidos en cruzados. Eran demasiados. Cientos, quizá más de 200. Sus ojos desorbitados, sus gruñidos inhumanos y el frenesí con el que avanzaban hacían que el corazón de Izuku se acelerara descontroladamente. Y luego los reconoció. Kami Tsusumi, la chica de la academia Shiketsu, avanzaba tambaleándose entre la multitud. A su lado estaban Reiko Yanagi y Ponmitsu no Tori, ambas de la clase 1B. Pero lo que realmente le cortó el aliento fue ver a una figura familiar, alguien que jamás esperaría encontrar allí. Mitsuki Bakugo. La madre de Kacchan. Estaba allí, perdida entre los infectados, con esa misma cruz de llagas que marcaba sus rostros mientras tenía sus pechos al descubierto y su trasero desnudo. Pareciera como si la hubieran violado. «No, esto no puede estar pasando», murmuró Midoriya, retrocediendo un paso, incapaz de apartar la vista de la horrenda escena que se desplegaba frente a él. La multitud comenzó a correr hacia él, sus voces guturales y los gritos de Death Arms resonando como una pesadilla interminable. Midoriya sabía que no había tiempo para dudas ni remordimientos. Si no hacía algo ahora, ese sería su fin. Midoriya sabía que no tenía salida. No podía quedarse allí esperando a que esa horda de cruzados lo atrapara. No podía morir. Cerró los ojos un momento y reunió todas sus fuerzas. Solo tengo una oportunidad, pensó, mientras el poder del One for All comenzaba a concentrarse en su cuerpo, recorriendo cada fibra de su ser. Con un grito, extendió su dedo hacia la multitud de cruzados y, con todo el poder de su cuerpo, liberó la explosión de viento presurizado. El aire comprimido golpeó la horda con una fuerza brutal, mandando a volar a varios de ellos. Los cuerpos caían como muñecos de trapo, uno tras otro, mientras Midoriya aprovechaba el caos para alejarse. Tengo que ganar tiempo, pensó mientras corría, subiendo a toda velocidad por el edificio cercano. El sonido de los cruzados siguiéndolo se hacía más fuerte con cada paso, sus gruñidos y gritos resonaban en el aire como una amenaza constante. Pero mientras ascendía, Midoriya sintió un dolor punzante en su dedo. Miró hacia abajo y vio que su dedo se había roto. Estaba completamente morado, la piel hinchada y rota por el esfuerzo. El dolor era insoportable, pero no podía detenerse. Mierda, se dijo a sí mismo, con el rostro desencajado de dolor. Aún tengo 9 oportunidades, solo tengo que sobrevivir, pero al ver la horda acercándose más, la presión en su pecho aumentó. ¿Podría realmente salir de esa situación? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que su cuerpo simplemente colapsara? Midoriya repitió el proceso una y otra vez, forzando su cuerpo más allá de sus límites. Cada uno de sus dedos de la mano izquierda estaba completamente inútil. El dolor era insoportable, pero no podía permitirse detenerse. Mientras corría, pasó frente a un espejo y su reflejo lo hizo detenerse un instante. Su traje de héroe estaba destrozado, las partes de su hombro izquierdo sangraban a mares, la sangre se deslizaba por todo su brazo hasta llegar a su muñeca.
Se veía fatal. Me veo tan mal, pensó, pero no había tiempo para lamentarse. Antes de que pudiera reaccionar, un cruzado con alas atravesó la ventana, rompiendo el cristal con un estruendoso ruido. Midoriya apenas pudo reaccionar antes de que el cruzado lo levantara por el cuello, ahorcándolo con una fuerza brutal. Eres mío. Voy a hacer lo que quiera contigo. El miedo lo invadió, pero no podía dejar que eso lo paralizara. Sin pensarlo, activó el 20% del One for All en sus piernas y pateó con fuerza a su agresor en la cabeza. El impacto fue tan feroz que escuchó el crujido del cráneo del cruzado al romperse, su cuerpo cayó sin vida al suelo. Dios, no. ¿Qué hice? Murmuró, mirando en shock lo que acababa de ocurrir. La cabeza del cruzado estaba destrozada, su cerebro desparramado por el suelo, y el miedo lo paralizó por un momento. No era eso lo que quería hacer, pero ¿cómo? Pensó mientras la culpa lo invadía, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Antes de que pudiera procesarlo, los sonidos de pasos se acercaban rápidamente, más cruzados subiendo las escaleras. No podía permitirse dudar más. Izuku concentró todo lo que le quedaba de fuerza en su dedo, usando el 100% del One for All. Con un grito de esfuerzo, liberó una onda de choque tan devastadora que envió a los cruzados que se aproximaban a volar por los aires, deteniéndolos por un momento. Sin embargo, la sobrecarga fue demasiado. Midoriya sintió el dolor punzante en su dedo derecho, que ahora estaba completamente morado y fracturado. No podía usarlo más. Midoriya subió al techo con los músculos entumecidos, la respiración entrecortada, la sangre empapando su traje de héroe. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si su propio cuerpo lo estuviera traicionando. Al llegar, se detuvo y miró hacia el horizonte. La ciudad estaba en ruinas, consumida por el fuego. El cielo estaba plagado de nubes negras, y una tormenta eléctrica rugía con furia, destruyendo varias estructuras incluso a los cruzados que podía ver a lo lejos, como si el propio mundo estuviera enfurecido y se defendiera. Esto, no puede estar pasando, murmuró, pero en su voz ya no había duda, solo una rabia creciente. Todo a su alrededor parecía estar cayendo en pedazos, y él estaba atrapado, incapaz de detenerlo. Las gotas de lluvia golpeaban su rostro, pero él no las sentía. No podía concentrarse en eso. Lo único que sentía era un vacío abrumador en su pecho, la impotencia de saber que no había más que hacer. No podía salvar a nadie más. No podía detener a los cruzados. No podía proteger a las personas que amaba. Y lo peor de todo, es que no había podido ni siquiera podido salvarse a sí mismo. De repente, el sonido de pasos subiendo por las escaleras lo despertó de su letargo. El sonido se hacía más fuerte, más cercano. Los cruzados estaban ahí, acercándose, y no había forma de escapar. Pensó en su madre, en su padre, en All Might, en Bakugo, en Uraraka. La ira se acumuló en su pecho, una furia incontrolable que hacía que sus manos temblaran. «Malditos sean», gritó al viento, su voz rasgada por el dolor y la frustración. La tormenta parecía intensificarse, como si compartiera su rabia. Rayos iluminaban el cielo, y el trueno retumbaba en el aire. Pero eso no era suficiente. No era suficiente para calmar la ira que le hervía dentro. Miró hacia atrás, y vio las sombras de los cruzados, avanzando hacia él sin piedad, sin detenerse. Eran demasiados. Había fallado. Todo su esfuerzo, toda su lucha, había sido en vano. Y la impotencia lo consumió. ¿Por qué tenía que terminar así? ¿Por qué no podía hacer más? «Creo que te veré del otro lado, Uraraka, estoy ansioso por verte», dijo, con la voz quebrada, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Pero no era solo tristeza lo que sentía. Había rabia, una rabia ardiente que lo estaba devorando por dentro. Quería golpear algo, destruir todo a su alrededor. Quería hacer que el mundo pagara por todo lo que le había arrebatado. Volteó para enfrentar a los cruzados que se acercaban, su furia era tan fuerte que podía sentirla en cada fibra de su ser. Estaba listo para luchar, pero sabía que no había salida. La tormenta sobre él seguía rugiendo, el cielo iluminado por relámpagos. Ya no había esperanza. Solo quedaba la ira. Midoriya observaría a los cruzados acercándose, su mente y cuerpo estaban agotados. Sabía que no podía rendirse, que no podía dejar que todo terminara así. A pesar de las heridas, a pesar del dolor en cada músculo, decidió que lucharía hasta su último aliento. La tormenta seguía sobre él, como si el mundo mismo lo desafiara.
La rabia y la impotencia se mezclaban, pero algo más despertó en su interior. En un último intento, Midoriya apretó los puños, sintió la presión acumulada dentro de él. Al menos puedo hacer un último esfuerzo, gritó, su voz resonando en medio del trueno y el viento. Con todo lo que le quedaba, reunió la energía del One for All en su interior. Un rugido ensordecedor llenó el aire cuando gritó: One for All, 1.000.000%. De repente, su cuerpo explotó en una explosión de energía. Midoriya saltó con una fuerza sobrehumana, elevándose varios metros en el aire, justo cuando los cruzados estaban a punto de alcanzarlo. Pero el precio fue inmediato. Un dolor punzante recorrió ambos brazos, como si se estuvieran desgarrando. El poder del One for All era más que suficiente para romper sus límites, pero algo más sucedió. De sus antebrazos, de sus palmas, de sus dedos, comenzaron a emerger látigos negros, como una extensión de él mismo, pero completamente descontrolados. Los Black Whip salían disparados hacia cualquier dirección, como tentáculos caóticos, con una fuerza abrasadora. Midoriya gritó de dolor, la sensación era insoportable. El ardor era más allá de lo que nunca había experimentado. ¿Qué es esto?, gritó, mientras el dolor en sus brazos lo desbordaba. Los látigos se azotaban y chocaban contra los escombros, algunas partes del techo, pero él no podía controlarlos. La nueva manifestación de su poder era como una bestia salvaje fuera de control, y el dolor lo hacía sentirse completamente impotente. Su mente estaba sobrecargada, pero lo único que podía hacer era caer. Con el último aliento de control que le quedaba, Midoriya se dejó caer sobre el techo de un edificio cercano, su cuerpo agotado y cubierto de sudor. Había logrado evadir a los cruzados, pero aún sentía el peso de todo lo que había pasado, de todo lo que había intentado y fallado. Por un momento, el mundo quedó en silencio, pero esa quietud duró poco. Los látigos negros seguían emanando de sus brazos, su dolor no se detenía. Midoriya intentó moverse, pero la fuerza con la que se agitaban los látigos parecía fuera de su control. Cada vez que uno de esos látigos lo tocaba, el dolor se intensificaba, recorriendo su cuerpo como una descarga eléctrica. Los brazos le ardían, como si sus fibras musculares estuvieran ardiendo de dentro hacia afuera. El dolor era insoportable, pero aún así, su mente no podía dejar de pensar en todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con el One for All?, pensaba, mientras trataba de controlar los látigos, pero lo único que lograba era que se azotaran aún más ferozmente a su alrededor. Su traje de héroe estaba rasgado, la sangre de su hombro izquierdo seguía goteando. La lluvia no cesaba, y la tormenta seguía golpeando la ciudad con toda su fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no puedo controlarlo? A lo lejos, los cruzados aún seguían avanzando, y él sabía que, por más que se escondiera en ese techo, no había salvación. En eso los Black Whips se descontrolarían de una peor manera, creciendo en tamaño, extendiéndose más allá de los límites de los que Midoriya podía manejar. Se alargaron, alcanzando una longitud de más de 30 metros, chocando contra el suelo y los edificios cercanos, creando un espectáculo aterrador. La ciudad, aún sumida en el caos, se estremeció al ver las poderosas sombras de los látigos negros surcando el aire. No, basta. Por favor, detente. Midoriya suplicó, su rostro torcido por el dolor y la impotencia. Sentía como si el One for All estuviera desbordándose dentro de él, como si su propio cuerpo estuviera siendo destrozado por el poder que tan difícilmente había aprendido a controlar. Pero los Black Whip no se detenían. Al contrario, se volvían más agresivos, deslizándose hacia adelante y atacando con furia a todo lo que encontraban. Cada látigo atravesaba a los cruzados como si fueran de papel, cortándolos, aplastándolos o destruyéndolos por completo. Algunos de ellos ni siquiera tuvieron oportunidad de reaccionar antes de ser absorbidos por la fuerza brutal de los Black Whip. El horror de Midoriya fue evidente, su mente estaba llena de confusión mientras observaba la destrucción que no podía controlar. La energía negra que fluía de sus brazos parecía tener voluntad propia, y el dolor que sentía solo aumentaba a medida que los látigos se alargaban y golpeaban todo a su paso. No podía detenerlos. No podía detenerse a sí mismo. Uno de los Black Whip atravesó el pecho de un cruzado de gran tamaño con un aspecto de rinoceronte, lanzándolo a través de una pared cercana. Otro rodeó a Death Arms y lo aplastó hasta que sus ojos salieron de sus órbitas. El cruzado con aspecto de rinoceronte fue levantado del suelo con una fuerza brutal, aplastando su cabeza contra el asfalto antes de arrojarlo contra un edificio. ¿Qué les pasa?
Con lágrimas en los ojos, Izuku dejó caer su rostro hacia el suelo. La ciudad estaba siendo testigo de un espectáculo de horror. Los cruzados caían uno tras otro, y la poca gente sobreviviente, tanto héroes como villanos, observaban la aterradora escena desde lejos. Algunos intentaron detener la masacre, pero el poder de Izuku era demasiado para cualquier intento. Sería entonces que los Blackwood, finalmente, se apagarían, volviendo a su origen. Midoriya, con su cuerpo casi inerte, observaba cómo los látigos se recogían hacia él, como si el poder mismo hubiera cumplido su propósito y ya no tuviera más que ofrecer. Los látigos, que habían sido tan salvajes y descontrolados, se retractaron con una rapidez que asustó a Izuku, como si la energía misma estuviera cansada, agotada por la magnitud de la destrucción. Todo lo que quedaba era un eco sordo de lo que acababa de ocurrir. Midoriya no podía ni moverse. Sus piernas temblaban con cada paso que daba, y su respiración se volvía más pesada y errática. La brutalidad del combate, el dolor y la confusión lo habían dejado al borde del desmayo. Apenas podía mantenerse en pie, y lo único que podía hacer era caminar a tropiezos por un callejón cercano, buscando desesperadamente un refugio. ¿Qué fue eso?, murmuró, su voz ronca, casi inaudible. No tenía ni la fuerza para articular bien las palabras, y la sensación de agotamiento lo invadía por completo. ¿Qué había sido todo eso? ¿Acaso el One for All había evolucionado? La duda lo carcomía, pero no tenía respuestas. Necesitaba encontrar a All Might y contárselo. Midoriya sabía que no importara qué, lo más probable es que All Might está a salvo. No por nada es el símbolo de la paz. Pero por ahora todo lo que podía hacer era arrastrarse, paso a paso, hacia un lugar que no sabía si sería más seguro que el anterior. El peso del mundo parecía caer sobre él. La ciudad había sido destruida, y él había sido el causante de gran parte de ese desastre. La angustia se apoderaba de su mente, pero su cuerpo ya no podía más. Sus brazos y su pecho ardían por el dolor de los Blackwood, y las heridas del combate lo hacían sentir como si estuviera al borde de perder la conciencia. Izuku cayó de rodillas, incapaz de continuar. El sonido de la tormenta y los truenos seguía retumbando en el aire. No puedo, dijo con voz entrecortada, mientras sus ojos se cerraban por el cansancio y la desesperación. Sabía que no podía más. Con el cuerpo agotado, cayó al suelo frío y húmedo del callejón. Allí, en su último aliento, Izuku Midoriya se desvaneció, y con él, el One for All amenazaba con perderse para siempre. En un callejón oscuro, el silencio era pesado, solo interrumpido por los sonidos lejanos de la ciudad en caos. La luz de la luna apenas si iluminaba el cuerpo de Izuku, que yacía inconsciente, cubierto de sangre y polvo. Aquella chica pelirroja, con su expresión impasible, fue la primera en notar al peliverde tirado en el suelo. Se acercó, observando detenidamente al chico desmayado, su mirada fría como siempre. Fue una buena idea usar tu don de cambio climático. Con eso, eliminamos a la mayoría de los cruzados en la ciudad. El lugar podrá estar en ruinas, pero al final todo salió como lo planeaste. El sujeto observaría la escena con calma, analizando la situación. En eso, la luz de un relámpago iluminó brevemente el cuerpo del chico, revelando el terrible estado en el que se encontraba. Ambos brazos estaban completamente morados y deformados, claramente quebrados, mientras un reguero de sangre aún brotaba del profundo corte en su hombro izquierdo. Su traje de héroe estaba destrozado, empapado de sangre y suciedad. ¡Qué aspecto tan desagradable! En eso, otros dos sujetos también se acercarían al cuerpo, observándolo con cierto interés. ¿Qué vamos a hacer con él? Tiene que tener un don muy peculiar. Con ese don que tiene logró causar todo este desastre en la ciudad. ¿Acaso estás sugiriendo robar su poder, Nine? No estoy sugiriendo nada. Estoy seguro de que este chico nos será útil para completar nuestro plan, cuando llegue el momento.